Hola, ¿qué tal? En este tutorial se mostrará cómo conectar una base de datos a un programa, para que así los datos que éste contenga puedan manipularse, editarse, entre otras opciones que nos permite el servidor de WAMP Server. Pero para empezar, pues una base de datos, una definición clara y exacta, pues es un almacén que permite guardar grandes cantidades de información de manera organizada para que estos puedan ser consultados y localizados de manera fácil. Dentro de este mismo servidor se es establecido el orden de datos. Es importante tener un orden en esto, ya que la información que sea cargada por un usuario debe ser fluida, rápida y coherente. Una de las grandes cualidades que manejan las bases de datos es que éstas permiten varias cargas desde diferentes dispositivos sin la problemática de saturación o que el mismo servidor colapse por el trabajo que se le esté agregando. Bueno, en informática, otra de las grandes características que manejan las bases de datos es el CRUD. Este es un acrónimo, por sus siglas en inglés es Create, Read, Update and Delete. En español, crear, leer, actualizar y borrar. Esto usa para referirse a las funciones básicas en bases de datos o a la capa de persistencia de un software. Otras de sus características son que mantienen una independencia lógica y física de los datos, redundancia mínima, acceso concurrente por parte de múltiples usuarios como anteriormente se explicaba, integridad de los datos, consultas complejas optimizadas, seguridad de acceso y auditoría, respaldo y recuperación, acceso a través de lenguajes de programación estándar. Básicamente, una base de datos o un servidor de datos debe de manejar lo que es varias conexiones, no importa cuál sea el ID de programación, debido a que pues no todos los programadores estudian lo mismo, estudian el mismo lenguaje de programación. En esta ocasión, pues se estará manejando lo que es el servidor WAMP Server. Esta es una plataforma que actúa como un servidor virtual. Permite probar todas las funciones de un WordPress sin ninguna consecuencia, ya que está ubicado en la máquina y no está conectado a la web. Por sus siglas, de WAMP, W significa Windows. Esto indica que también existe un LAMP que es para Linux y un MAMP que es para Mac. La A significa Apache. Apache es el software de servidor que se encarga de servir las páginas web. Cuando solicitas ver una página, Apache cumple tu solicitud a través de un HTTP y te muestra el sitio. M significa MySQL. El trabajo de MySQL es el sistema de gestión de base de datos para tu servidor. Almacena toda la información relevante como el contenido del sitio, los perfiles de usuario, entre otros. Bien, ahora para poder saber cómo se instala el WAMP Server es algo sencillo, no es algo del otro mundo. Primordialmente podemos dirigirnos al mismo servidor del WAMP server. Abrimos nuestro navegador, escribimos en WAMP server. Ven, nos aparece y pues seleccionamos la primera página. Este es el servidor oficial de WAMP server. Aquí mismo seleccionamos el instalador. Todo depende de nuestra computadora, ya sea de 64 bits o de 32 bits. Una vez descargado, nos mostrará un instalador en el apartado de descargas. En mi caso ya lo tengo descargado, lo coloqué aquí en mi escritorio. Damos doble clic, nos enviará que requiere permiso del servidor para poder ser instalado. Entonces, tecleamos que sí. Una vez nos da la bienvenida al WAMP Server, indicándonos que quiere ser instalado en nuestra computadora y que es recomendable que
para esta instalación sean cerradas las demás. Aceptamos los términos y datos, continuamos y básicamente aquí será guardado todo lo que todas las librerías, entre otros datos que se vayan solicitando a lo largo del desarrollo del web server. Y aquí nos aparece que podemos crear un icono en nuestra barra de tareas o nuestra pantalla de inicio. Continuamos y aquí nos muestra un resumen de todo lo que hemos seleccionado básicamente. Aquí nos dice la localización y adiciones, cosas extras como mencionaba anteriormente, lo que es los iconos y esas cosas. En mi caso ya lo tengo instalado, así que lo cancelaré. Y bien, ahora para poder hacer la conexión de un programa a la base de datos es sencillo. Una vez que esté instalado nos dirigimos a buscar lo que es la aplicación. Damos que comience y nos solicita permisos para que realice cambios. Damos clic así. Ahora entonces nos muestra un icono de color verde en nuestra barra de tareas. Este icono significa que nuestro servidor está listo para usarse. Cuando está de color rojo, pues significa lo contrario, es que aún no se ha conectado, tiene problemas para conectarse o tiene problemas de inicio, entre otras cosas. Y el color naranja significa que alguno de los servidores aún no ha establecido una conexión estable. Entonces damos clic izquierdo y nos dirigimos a lo que es phpMyAdmin. Una vez estando ahí, nos empezará a cargar lo que es nuestro servidor. Como anteriormente les comentaba, web server es un servidor local. Todo lo que se realice en este localhost, pues básicamente será guardado en nuestra computadora y los datos estarán ingresados. Todas aquellas bases de datos, tablas, entre otros, estarán guardadas en la localización que se puso al principio de la instalación. Bien, como ven, pues aquí tengo ya varias bases de datos. Esto es la interfaz principal que muestra al abrir el phpMyAdmin. Bien, aquí bases de datos, damos clic izquierdo, esperamos un momento en lo que responde y bueno, todo el método para que esto responda rápido pues depende de la computadora de cada usuario. Aquí nos encontramos con la base de datos de sistema usuario. Bien, una vez que nuestro servidor haya sido iniciado, pues nos mostrará lo que son las diferentes tablas, bases de datos que se han realizado. En mi caso ya hemos trabajado para esta unidad lo que son varios programas. Aquí se muestran 5 tablas, 5 bases de datos. Cada una contiene diferentes tablas, diferentes datos. Todo depende de lo que se esté solicitando en el planteamiento de un problema. Si nos dirigimos a una base de datos, podremos analizar lo que son sus características, qué es lo que la está formando, la declaración de las variables, de las columnas, entre otros. Por ejemplo, si nos vamos a base de datos, damos clic y bueno, aquí nos aparece la interfaz inicial. Entonces nos dirigimos a base de datos, control, clic derecho y pues aquí nos indica base de datos, crear base de datos y nos dirigimos aquí al signo de interrogación donde dice documentación. Básicamente aquí lo que se va a hacer es establecer el nombre a una base de datos para así poder manipularla. En este podemos colocar pues video tutorial. Damos clic en crear, se procesa la petición y dice la base de datos video tuto ha sido creada.
Entonces nos localizamos aquí hasta acá abajo, damos clic y nos abrirá lo que es la base de datos. Aquí dice crear tabla. No se han encontrado tablas en la base de datos. Esto es porque como es nueva, pues necesitamos inicializar. Podemos ponerle de nombre a la tabla tuto. Número de columnas, esto depende de cada quien. El planteamiento de un problema es el que determinará cuántas columnas utilizar. En este tutorial utilizaremos simplemente dos nada más. Bien, ahora nos encontramos con lo que es nuestra tabla para poder pues hacer el llenado de datos. En esta parte pues aquí arriba nos muestra el nombre de la tabla. Esta opción de agregar columnas, continuar, pues básicamente sirve para que si te faltaron algunas columnas y quieres agregar más datos, pues simplemente le das en continuar, escribes un número aquí, no importa, y pues automáticamente te ingresa una columna nueva. Nos dirigimos a nombre, pues podemos poner número, control, nombre, usuario. Y pues aquí puede ser contraseña. Básicamente para esto se utilizan las bases de datos para corroborar algún usuario, para hacer el ingreso de datos, pero mayormente pues para hacer el ingreso de algún dato se es requerido lo que son estos tres valores: el número de control, el nombre del usuario y la contraseña. Bien, una vez teniendo esto, pues se es declarado el tipo de valor que recolectará este dato. En nuestro caso, el número de control pues es entero, no ocupamos decimal, que sea de texto. El nombre del usuario debe ser de texto porque pues los nombres van variando dependiendo de las personas. Y la contraseña pues igual un texto, no importa. Las contraseñas pueden llevar números, caracteres, puede ser un varchar. Lo colocaremos como un varchar. Okay. Para la longitud de valores, el número de control, pues queremos que simplemente tenga 4 valores, que no sea muy largo. El nombre del usuario, pues colocaremos unos 25 valores. Para la contraseña, pues un máximo de 25 valores, así será. Entonces le damos clic izquierdo en guardar y dice la tabla video tuto. Disculpa. Ha sido guardada la tabla. Y pues aquí básicamente encontramos lo que son las opciones para esta tabla. Si deseamos examinarla, si deseamos cambiar algún dato de la estructura, buscar, insertar, vaciar o eliminar, pues se puede insertar aquí directamente para que sea comparado en el programa. Número de control, 4, nombre de usuario, Marco Antonio. Y la contraseña, pues mayúscula o no arco. Está bien. Y si damos aquí, por default nos aparece que ingresemos lo que pueden ser dos datos a la misma vez. Pero si uno simplemente requiere llenar un solo dato, pues entonces damos clic en ignorar. Y le damos clic en continuar, así será la carga de datos. Pero ¿cómo se hace la conexión al programa? Entonces pues básicamente lo que ocuparemos para hacer la conexión es el nombre de nuestra base de datos, y dependiendo del nombre de la base de datos pues nos arrojará lo que son las diferentes tablas. En este caso, System Tienda, que es el nombre de la base de datos, contiene la tabla de tienda. En este otro caso, en el de System Usuario, damos clic y encontramos lo que es la tabla de usuarios. System Zapatería, pues es encontrado lo que son 4 tablas. Si se puede hacer esto, claro que es posible. Simplemente se tiene que
hacer la selección correcta en la sintaxis del programa para poder manejar estas 4 tablas en una sola base de datos. Entonces minimizamos esta ventana y abrimos lo que es NetBeans. Lo abrimos desde cero para que puedan observar. Bien, entonces abrimos NetBeans. Esperamos un momento que se cargue nuestro lenguaje y una vez abierto nuestro lenguaje nos dirigimos al espacio de servicios. En servicios, pues en esta ocasión ya está instalado lo que es la extensión para la conexión a la base de datos. Pero en caso de que no, nos dirigimos a nueva conexión y pues como les comentaba ya está pues agregado. En caso de no ser así, pues damos clic en agregar y buscamos lo que es un archivo YAR. El archivo YAR donde indique que es el conector de Java. Una vez que lo hayas localizado, pues simplemente lo seleccionas y le das en siguiente y te mostrará algunas propiedades aquí de la base de datos. Al principio se mostró básicamente no había necesidad de mover algún dato, ya que aquí pues te aparecían por defecto y pues sería más sencilla la conexión. Okay. Teniendo en cuenta que ya ha sido agregado nuestro conector, entonces le damos clic en conectar. Listo. Ahora pues NetBeans tiene conexión con lo que es el servidor de WAMP Server, localhost que se ha creado en nuestra computadora. Nos dirigimos a proyectos y pues les comentaba, ya se tienen algunos datos con los que se han estado trabajando. Si podemos abrir este Systems de batería, nos dirigimos a paquetes, base sistema, aquí tenemos un new frame. Ok, bien, déjenme ver. Oh, sí. Bueno, en este frame lo que se estableció fue el ingreso de un gerente para que éste pudiese manipular información de una tienda. Ok, entonces le agregamos lo que es el nombre, un hotel label. Esto ya es diseño por parte de cada persona. Un hotel label diciendo que es zapatería, la otra como título, otro label con el nombre de nombre y contraseña. Además agregamos text fields en los cuales pues el usuario ingresará la información. Ya cuando el usuario ingrese esta información, pues dará clic en ingresar gerente. Ingresar gerente lo que hará básicamente es comparar que los datos que hayan sido ingresados por el usuario sean iguales a lo que es nuestra base de datos. En este caso, System Zapatería Gerentes. Aquí está nuestra tabla de gerentes. Y en gerentes encontramos aquellos datos, pues aquellos datos que son correctos, donde el nombre de gerente, Marco Antonio, clave M1A, Ángel Mendoza, A1A, José Juan, J1A, su respectivo nombre y su clave en los siguientes casos. Entonces cerramos y pues para programar lo que es este pequeño frame, pues entonces nos dirigimos a ingresar gerente. En el botón de información, pues básicamente es un hot campaign mostrando un mensaje de las indicaciones que tiene este programa. Regresamos, ingresar gerente. Bien, como vemos al principio, está ingresando lo que es el llamado de un método guión bajo conexión. Este método guión bajo conexión pues es el que se estará utilizando para poder trabajar las bases de datos. Entonces inicializamos. Primordialmente se deben de agregar las librerías, lo siento. Las librerías es agregada en esta parte. Bueno, y entonces una vez teniendo lo que son las librerías, pues nos dirigimos a lo que es el código de conexión. Para este caso utilizaremos 3 variables de tipo privado dentro de un try catch. En el try lo que vamos a encontrar es
Básicamente, entre lo que está en comillas es el navegador donde está la base de datos. En la conexión, pues encontramos lo que es la ubicación de nuestra base de datos. La base de datos a utilizar es System Zapatería. Teniendo este código, pues estamos básicamente buscando dentro de un driver lo que es la base de datos System Zapatería. Si uno de estos drivers reconoce lo que es la base de datos System Zapatería, entonces mostrará que se ha completado la conexión, indicando conexión a base de datos. En caso de que no sea así, pues entonces el cache enviará el mensaje que sea, indicando no se pudo cargar SQL más X. El más X pues indica lo que es el error, dependiendo, todo depende cómo se mande llamar o si esté conectado a la base de datos, si nuestro programa contiene la librería MySQL Connect.jar, todo eso depende. Bueno, también se me había pasado a comentarles que es esencial para poder manejar que exista esta librería. En este caso la eliminaremos. Entonces damos clic derecho en librerías, agregamos un archivo jar o una carpeta. Bueno, aquí ya automáticamente, como hemos estado trabajando, pues me indica dónde está. Se selecciona uno de los dos, seleccionamos entonces abrir y automáticamente nos está mostrando el conector. Depende de cada usuario en donde tenga guardado estos datos. Continuamos. Bien, para realizar lo que es el CRUD de una base de datos, pues tenemos varias extensiones, ya sea seleccionar, eliminar, agregar o modificar. En este caso, pues el programa lo que solicita es la comparación de estos datos, los datos que está ingresando el usuario con los datos que existen en la base de datos. Aquí están los diferentes usuarios y con su respectiva clave. Ok, entonces damos doble clic en ingresar gerente. Le asignamos un nombre a lo que es este botón. En este caso le colocamos verifg. Entonces, por defecto, verifg será agregada en estas líneas de código. Y mandamos llamar el método conexión para poder comparar los datos que se estén ingresando por el usuario de la base de datos. Entonces tenemos un comparador indicando que si los datos son diferentes entre comillas, es como para especificar que no hay nada. Entonces, en caso de que de que estas variables estén vacías, entonces mostrará un mensaje indicando se requiere que los campos estén llenos para que así se continúe con la carga de datos. Dentro de nuestro try catch, pues en el caso de este programa lo que se requiere es comparar que los datos que se estén ingresando sean correctos o existan en la base de datos. De ser así, entonces pues enviar un mensaje de bienvenido. Los datos que estén obteniendo serán comparados en el campo 1 y en el campo 2. Una vez hecho esto, si es correcto, pues nos dirigirá a lo que es la interzapa, que es otro JFrame, permitiendo el acceso. En caso contrario, pues indicará que los datos ingresados no existen, que intente de nuevo y por último, si se excede el número de intentos, pues supera este número de intentos. Y como aquí se indica, las variables numG, clubg y verifg serán bloqueadas. Set enable significa que pueden ser editables
o se pueden manejar, y dentro de las comillas se indicará si es verdadero o es falso. En caso de que es falso, pues no permite hacer nada. Y entonces en el catch ingresamos que no se pudieron cargar los datos del SQL. Y así es como queda este pequeño programa. Pero para poder hacer algunas otras opciones, aquí ha sido agregada lo que son consultas de datos, insertar, modificar y eliminar sin sintaxis. En el caso de consulta, como anteriormente vimos, agregamos lo que son los campos, que serán seleccionados para poder validar desde from y el nombre de la tabla de la cual se toman los datos, y el where es aquí con la condición indicando where. Dice aquí el nombre, en este caso sí se colocó, pero es un ejemplo. Pero el where, dentro del where, lo que debe de ser es, que indica nombre gerente. Este nombre gerente, ¿de dónde lo tomaremos? Pues este nombre gerente será tomado de los valores que han sido establecidos en nuestra base de datos, en la tabla de nuestra base de datos, nombre gerente y clave. Cuando se desea comparar dos datos, simplemente se coloca así. Para el caso de esta consulta, pues lo que hacemos es agregar la siguiente sintaxis: select, donde tomaremos los datos que es nombre gerente y clave, como ya vimos anteriormente, son tomados de nuestra base de datos. Ok, y entonces desde gerentes es la base de datos, y estos son las variables de la tabla que se encuentran en la base de datos. Para esta empezamos a comparar, donde nombre gerente debe de ser igual apóstrofe, comilla, signo de suma, nomg.getText, paréntesis, sumamos, comillas, apóstrofe, comillas, sumamos, y entre comillas con una apóstrofe anterior a lo que son las comillas agregamos y clave, and en inglés, y agregamos lo que es la siguiente variable, clave, getText, paréntesis, sumamos, comillas, apóstrofe, comillas, y terminamos con lo que es un paréntesis. Bien, una vez teniendo lo que es esta sintaxis para la conexión de la base de datos y tomando en cuenta lo que es la respectiva sintaxis dependiendo la problemática que se deba de solucionar, pues se puede decir que se tiene el código correcto, siempre y cuando declarando las variables y que todo esté en orden. Esta sintaxis para hacer lo que es el CRUD: eliminar, modificar y insertar. Ok, para poder pues corroborar que sí sea funcional y que sea correcto lo que se ha estado mencionando, entonces damos clic derecho y run file. Está siendo procesado, está siendo compilado, system zapatería. El nombre, pues anteriormente vimos que nuestros datos pues aquí están, y seleccionamos esta interfaz. Tomamos, dice que nombre, tomaremos los datos de José Juan. Ok, José, debemos tomarlos tal cual están en la base de datos, y la clave es J1A. Ingresar gerente. Entonces, como habíamos visto anteriormente, si los datos eran correctos, enviaba un mensaje indicando que éramos bienvenidos. Ok, y nos coloca en el siguiente frame. Cerramos. Y pues ingresemos algún dato incorrecto. Por ejemplo, Alfredo. Y supongamos que tiene la clave A1F. Ingresar. Entonces arroja un mensaje indicando los datos ingresados no existen, intenta de nuevo. Colocamos clic en aceptar y se limpiarán los espacios. Y volvemos a intentar Alfredo. Y entonces ingresar gerentes.
Entonces, nuestro contador ha llegado a su límite, lo que indica superaste el número de intentos, aceptar. Y como habíamos visto anteriormente, aquí es donde hace función lo que es el enable y false. Entonces nos dirigimos y efectivamente tratamos de ingresar algún dato, damos clic, no, simplemente funciona el botón de información arrojando un mensaje de qué es lo que debe de hacer este programa. Damos clic en aceptar y pues así concluimos lo que es la conexión de base de datos a un programa. Esta es la sintaxis que se debe de utilizar para poder tener un control, poder editar y agregar datos a una base. Como habíamos visto, aquí también nos indica que conexión a base de datos. Esto es para indicar que sí se está trabajando. Y pues sería todo.